Buenas, buenas. Hoy es jueves 22 de enero y son exactamente las 11:30 de la noche. Esta es la hora en la que nos gusta grabar así al filo del final del día para terminar en el día que corresponde publicar el episodio de Convergencia. ¿Cómo están, Ana Cris? Todo bien, Richard. Saludos a todos los costarricenses. Bienvenidos al siguiente capítulo de Convergencia esta semana. Y Ana Cris seguro pensando qué está hablando. No, no, Sí, es que siempre nos decís lo mismo cuesta y grabar a yo esta no hora, pero estoy de bueno. acuerdo. Richard apúrese y Richard no se apura. No, yo me apuro, pero es que hay que hacer las cosas con el debido proceso, poner el café, ver la agenda, ¿verdad? Reflexionar un poco, pensar cómo ha estado el día, las cosas que se pudieron hacer, las que no, las que están pendientes para el día siguiente, revisar la agenda nuevamente. ¿Algo más? Ah, no, no, no estoy, ya, Ok, comencemos, perdón, comencemos, por disculpen. favor. Bueno. Han pasado muchas cosas, ya vamos a entrar en materia. Pasan demasiadas cosas, hay muchos debates, muchas entrevistas, muchas noticias, muchas encuestas. Eso es todo. Estamos tratando de priorizar, ¿ok? Y se nos quedan muchas cosas por fuera, pero entonces vamos a ir a lo más importante, digamos, o lo más trascendental de lo que ha pasado en estos días. Y obviamente vamos a comenzar con las encuestas. Cuéntame, Cris. Bueno, comenzamos con la primera encuesta, que es la de CIEP UCR costarricenses, liberada precisamente en la madrugada, prácticamente temprano. Se liberó esta encuesta donde nos deja estos datos, ¿verdad? Costarricenses alrededor de un 45% de personas indecisas para diciembre del 2025, para enero del 2026 un 32%, la señora Laura Fernández del Partido Pueblo Soberano con un 30% en diciembre y en enero del 2026 un 40%. Álvaro Ramos del PLN con un 8% en diciembre 2025 y en enero 2026 8%. Claudia Dobles del CAC con un 4% y un 5% en enero 2026. Ariel Robles del FA con un 5% y en enero del 2026 un 4%. Ahí baja costarricenses, tomar ese dato ahí por ahí. Fabricio Alvarado estaba con un 1% para diciembre 2025 y en enero 2026 estamos en un 4% y aquí se dio el principal cambio para las personas que están en las partes más, en los candidatos más abajo. José Aguilar Berrocal, que del partido Avanza, que está en un 0,1% para diciembre del 2025 y en enero 2026 está en un 4%. Aquí hay aspectos importantes que resaltar como para pasar a la siguiente, ¿verdad? Pues son tres encuestas las que hay que ver. Evidentemente, pues de un mes a otro, para la encuesta del CIEP, de la UCR, que es una muestra de 1.006 personas, todas entrevistas telefónicas, ¿ok? Sí. Doña Laura sube 10%, es un repunte pues bastante importante, ¿ok? Y del mismo modo, tenemos evidentemente un estancamiento de Álvaro Ramos. Don Mario Quirós ha dicho siempre o en los últimos meses algo que es muy cierto y muy duro también, que Álvaro Ramos no le ha venido a sumar un solo voto nuevo al PLN. Esa es la base dura, 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 dura del PLN, la que siempre va a votar por el PLN, no importa qué candidato sea. Luego tenemos a Claudia Dobles que aumenta 1% y paradójicamente Ariel Robles baja 1%. En el octavo mandamiento el día de hoy, Antonio Ortega, que es el jefe de campaña de Ariel Robles, dijo de que eso estaba dentro del margen de error. Entonces que de repente más bien sigue igual o a la de tanta subió, ¿verdad? Pero lo cierto es que hay muchas coincidencias y muchos movimientos que le dan crédito justamente a esa disminución. Y esa disminución evidentemente se refleja a partir del momento en el que el Frente Amplio y Ariel Robles no celebran, o por lo menos no hacen silencio, ¿verdad? Ante la captura del dictador depuesto Nicolás Maduro en Venezuela. Y evidentemente eso tiene que haberlos afectado. ¿Por qué? Porque la Ujú, posición del Frente Amplio fue defender la democracia de Venezuela. No sé qué le querrán decir, ¿verdad? ujú. Y Ariel Robles hablaba de guerra. Y nada que ver. O sea, en realidad ya hablamos de eso muchas veces. Pero lo que el Frente Amplio defendía era que
Nicolás Maduro se quedara ahí y que saliera en paz. Nicolás Maduro nunca iba a salir en paz. Había que sacarlo a la fuerza y eso fue lo que hicieron. Punto. Luego está Fabricio Alvarado, que ya aumenta al 4%. Esto debe ser también porque Fabricio había tenido una campaña muy suave, Sí. muy tranquila. Y de repente comenzó a darle, 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 darle. Entonces ya sube un poco o algo pasó a lo interno de las encuestas del CIEP para que subiera, ¿verdad? Y también sube José Aguilar Berrocal del 0,1% al 4%. Eso quiere decir que José Aguilar Berrocal le ha estado robando un poquito de puntos a Ariel y un poquito a los que están ahí debajo de él. Porque a doña Laura no le han robado puntos porcentuales. O sea, doña Laura tiene un crecimiento independiente completamente a todos los demás, digamos. Sí, sí, y ya se ha probado que dentro de los indecisos hay un grueso porcentaje de los indecisos que va precisamente, ella capta esa cantidad de indecisos que se van retirando de ese rubro, ¿verdad? Y los demás pues se distribuyen entre la oposición, que por supuesto son todos estos candidatos. Exacto. Vean, por ejemplo, aquí está claro, de 45 a 32%, la disminución fue de 13%. Ujú, De ese 13%, fácilmente aquí hay 10. ujú. Y ese otro 3% le pudo haber caído a José A Aguilar cualquiera, Berrocal. a cual sí, a José Aguilar. Y la particularidad, y lo vamos a ver en próximas encuestas probablemente, bueno, ya próximas no, la próxima semana será La la última próxima encuesta que semana, que saque. serían las últimas, Exacto. Ahí vamos a ver si José Aguilar Berrocal logra sostener eso o comienza a bajar, porque o se estanca. el, eh, vamos a ver, yo creo difícilmente se va a estancar, porque lo que rápido sube, rápido puede bajar, Rápido ¿me baja. entiendes? Podría ser, o se mantiene subiendo, pero Ujú, la impresión que él dejó en el debate del tribunal le valió casi 4 puntos ujú. en ese momento, porque posteriormente el desempeño no ha sido ni parecido, ¿verdad? Bueno, Sí, vamos y ya a han la habido siguiente varios encuesta. otros debates, otros debates. Vamos a la siguiente Ex- encuesta. Esta es la de Opol. Opol tiene Ujú, una muestra aproximada de 3.000 y un piquito de personas, ¿ok? 3 veces más que el CIEP. Todas las entrevistas son personales, no son telefónicas y llevan una papeleta simulada. Es decir, imprimen una papeleta y que la gente diga por quién va a votar. ¿Ok? En esta encuesta, el porcentaje de abstencionismo es menor al del CIEP y coincide justamente la diferencia en el porcentaje de abstencionismo menor al CIEP, coincide con el aumento, abstencionismo no, perdón, los indecisos, disculpen. indecisos. Ujú. Los indecisos. Coincide con el aumento que aquí tiene doña Laura Fernández, que llega al 43,25%. Álvaro Ramos se mantiene en ese estancamiento de Opol, del 6,58. Luego José Aguilar Barrocal con 3,68. Luego Claudia Dobles. Luego Fabricio Alvarado para abajo. Más para abajo Ariel. Vea qué curioso. Porque, vamos a ver, Ariel, ¿en qué posición está aquí? Posición 5. Ujú. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí hay cambios importantes. José Aguilar Berrocal está en tercero y Ariel está en puesto 6, Ujú. ¿verdad? Es interesante ese tipo de cambios. Eh, la encuesta de Opol marca una tendencia, salvo los dos primeros lugares, todo lo demás es distinto, Ujú. ¿verdad? Todo cambia ahí. Obviamente, cuando vemos esta encuesta, doña Laura estaría ganando, si las elecciones fueran hoy, en primera ronda. Y con esta otra, también, Sí, ¿verdad? sí. Y ahora, tilín, viene la de IDESPO Y 1, después, esa salió el día de hoy. Las dos correcto. anteriores Ujú. salieron ayer Ayer. miércoles. Ujú. Hoy jueves sale de la de IDESPO 1 que dice doña Laura Fernández 39,9. Me gustaría ver como el detalle de esos decimales, la verdad. Me gusta, más decimales, digamos, pero bueno. Indecisos 35,2. Los indecisos, si usted ve, Ana Cris, van entre 29 y En 35, treinta y según las cinco. encuestas. Sí. No son muy distintos, ¿verdad? Ujú. En el caso de Álvaro Ramos se parece más a la de a la de Opol, perdón.
La Didespo se parece más a la de Opol, está como en los 6 puntos. Luego está Claudia Dobles y luego Ariel Robles. Ujú. El día de las A mí elecciones no nos vamos aparece a dar por... cuenta cómo van a quedar Ah, estos sí, tres en el orden de votación. sí, Porque a mí me surgen unas dudas así medio poderositas a veces, ¿verdad? sí. Pero bueno, nada más son dudas técnicas, digámoslo así. Interesante que solo para agregarles que Mario Quiroz hoy lo dijo, ¿verdad? Que ahí no había consistencia con respecto a José Aguilar Berrocal. Vean que no aparece en esta encuesta de IDESPO. Déjame nada Entonces, más sumar. Acá hay 40, redondeado, 40 más 35, 75, más 6, 81, más 5, 86 36, y 4, 90. O sea, hay 90. 10% por acá. Ahí para abajo. Ujú. Hay Ahí diez para por abajo ciento por tenemos un acá que hay que ver 10%. cómo está repartido. No Ujú. sé por qué eventualmente no lo pusieron, pues ya es una decisión de la encuestadora si tira los primeros 5 lugares o tira todos o tira 7 o así, ¿verdad? Pero este es el panorama que tenemos en este momento. Doña Laura Fernández tiene 39.9% en IDESPO 1, 43.25% en OPOL y 40% en CIEP UCR. Ya si alguien dice que las encuestas están amañadas, que están manipuladas, que no le creen a las encuestas, y esas coincidencias no son menores. No, de hecho, las tres, bueno, hay un margen pequeño, pero vean que prácticamente las tres coinciden, ¿verdad? Exacto, exacto. La tendencia se mantiene, Ujú. la tendencia general. Entonces, iniciamos con 3 encuestas y estos son los resultados. Esos son los resultados y ahora nos vamos a lo que nos generó OPOL Consultores, pero específicamente con el tema de los diputados costarricenses. Y hasta el momento, así está el termómetro de los diputados. Para el Partido Pueblo Soberano tenemos 42, Liberación Nacional tiene 5, el Frente Amplio tiene 3, Avanza tiene 2, el CAC tiene 2, Nueva República tiene 1, Actuemos Ya tiene 1 y el PUSC tiene uno. Un comentario previo a que hagas el tuyo es que quiero aportarles que dentro de los partidos que se encuentran actualmente en la Asamblea Legislativa, vean que la tendencia es disminuir. Así que hay una tendencia, según la encuesta de Opol Consultores, de que el pueblo está disminuyendo las curules a los partidos que se encuentran actualmente con curul, ¿verdad? Y vean que la gran diferencia del PUSC, ¿verdad? Que va hacia abajo. Y, por ejemplo, Nueva República pasa de 7, que era originalmente lo que tenía las curules, Nueva República, a 1. El Frente Amplio, por ejemplo, pasa de 6 a 3. Liberación Nacional pasa de 19 a 5. Solamente un dato como para que tomemos en cuenta en el análisis de esto de la distribución de curules que va a tener la próxima Asamblea Legislativa. Pues más o menos por ahí va el comentario que yo iba a hacer, la disminución, ¿verdad? Ya sería la primera vez que Liberación Nacional tiene esta cantidad de diputados, si no me equivoco. Si se cumple esa proyección, ¿verdad? Hay que entender también que OPOL hace un estudio de distribución de diputados por provincia, porcentualmente de acuerdo al padrón electoral. Y lo que siempre digo, hay gente que no le cree a OPOL. Ok, ¿cuál es la crítica? ¿Cuál es la crítica metodológica y técnica para que no le crea a OPOL? Y si la crítica metodológica o técnica es, ay, no, es que no le creo, bueno, entonces Ah, estamos en bueno, las ya eso es otra mismas. cosa. Ya es Ya, porque no ya, quiere creer. No, no, eso ya es que no. no quiere, que no le cae bien don Mauricio, será, ¿verdad? No sé, don Mauricio Muñoz, pero Opol tiene Credibilidad, bastante. una ficha metodológica Muy fuerte. que no se le puede criticar o no se le ha hecho hasta ahorita, y el mismo don Mauricio Muñoz ha dicho que él puede debatir con quien sea sobre los resultados de su encuestadora. Aquí entonces tendríamos visiblemente que el Partido Pueblo Soberano estaría sobrepasando la meta de los 40 diputados. Algo importante, y es muy, muy importante, por favor, subrayado. El resultado que aquí se ve no necesariamente es una proyección, es una foto al día de hoy. Ujú. Si los seguidores del partido que sea que ustedes ven acá
dice, ya eso está listo, no ocupo ir a votar. ¿Ok? Eso puede influir en Así la pueden votación. estar pensando un montón de personas. Sí. Eso se llama bajar la guardia y no se logran los votos que se tienen que lograr para el partido que sea. Entonces aquí el tema es salir a votar el 1 de febrero. Punto. Sí. Una cosa más. Nos quedamos casi los dos. Quedamos los dos así. Sí. Quiero aportarles que algunas personas están diciendo con respecto a los cálculos de los cocientes, subcocientes y residuos. Voy a hacer un aporte que hizo hoy precisamente don Mario Quiroz en Televisión, en el programa, en nuestro programa. Precisamente él estableció que, por cierto, yo he estado discutiendo y revisando esos datos precisamente del por qué los números sí se acercan, se están acercando a lo que está haciendo por consultores. Ya don Mario está hablando de alrededor de 32, 33 diputados. Eso es lo que dice él según sus cálculos hasta ahora, porque hay otras curules que van a estar en disputa. Les voy a explicar por qué. Y esto sucede porque los cocientes están completos, pero los subcocientes de los partidos más pequeños no llegan. Es decir, recuerden que es la mitad de la cantidad necesaria para obtener una curul de parte de los diputados. Y los residuos ni para qué de más pequeños. Entonces, existe la posibilidad que el que tiene el saco más grande, que es en este caso el Partido Pueblo Soberano, tenga en este caso los subcocientes más grandes y posiblemente los residuos, dependiendo de los números, de cómo los costarricenses le generen en las próximas votaciones. Nada más para poner un Volver a poquito de aclarar. explicación en eso, ¿verdad? Porque este tema de la fórmula que utiliza el Tribunal Supremo de Elecciones para la asignación de diputados puede ser, no, es complicada, ¿ok? Sí, Ustedes recuerdan que a veces hacemos, bueno, antes cuando manejábamos muchas monedas, hacíamos como torrecitas de monedas, ¿verdad? Y uno exacto. decidía si hacía una torre de 10 o de 20 monedas de 100 colones, por ejemplo. El cociente, ¿verdad? Vendría a ser el paquetito completo o la torre completa de monedas, en votos en ese sentido, que se necesitan para sacar un diputado incuestionablemente. ¿Ok? O sea como cartón lleno, digámoslo así. Ujú. Entonces, de acuerdo a la provincia, de acuerdo a la cantidad de votos que se emitieron y de acuerdo a la cantidad de diputados que le toca a la provincia, se saca el tamaño del cociente, que Ujú. básicamente se divide la cantidad de votos entre la cantidad de La campos de que hay curules, ajá. para los diputados, ¿verdad? 100.000 entre 5, por ejemplo, 100.000 veinte votos mil. entre 5 espacios para diputados y ese resultado es el cociente. Cada partido que cumpla con ese paquetito completo de votos, así completo, completo, se le va dando un diputado. La mitad de eso se llama subcociente, la mitad del paquete, Ujú. ¿ok? Y este subcociente sirve para que los partidos sepan que si no llegan como mínimo al subcociente, o sea, a la mitad del paquetito, ya no juegan para nada. O sea, ya quedaron fuera del juego de la repartición de diputados. Y una vez que se establece esa barrera, entonces comienzan a ver cuánto, sacando Queda los de los cocientes, los residuos. paquetes completos, cuáles son los fragmentitos de votos que quedan para ver cómo se van asignando y a eso se le llama jugar con los subcocientes y con los residuos. No nos vamos a complicar en eso. El punto es que si los partidos pequeños no llegan ni siquiera al subcociente, a la mitad del paquete mínimo, entonces esos votos no van a ser contabilizados para asignar diputados. Sencillamente no es que se desechan, sino que no entran a la cuenta. ¿Ok? Exacto. Y Si esa es la puedo, discusión. si puedo, Vas a hago hacer un un video de video. eso con pizarra, si puedo, es que es Es que una hasta, locura estos sí, días. ha habido mucha cosa. Entonces, por eso es que no se ha podido, pues, hacer una explicación, tal vez, o tal vez podemos hacer un convergencia un día de estos en el cual podamos hacerlo más ampliamente y poderles explicar esto
de alguna forma bien gráfica para que lo puedan entender el que no lo haya entendido, porque hay muchos que ya lo entienden muy bien. Sí, sí, Y nos vamos al listo. siguiente punto. Es que este punto justamente es la explicación de doña Pilar de por qué se ocupan 40 diputados, ¿verdad? Ujú. Y esto es importante porque estamos ante la posibilidad real de que se llegue a cumplir la meta de los 40 diputados que se estableció el Partido Pueblo Soberano. Entonces, vamos a escuchar qué indica doña Pilar y comentamos. Y todavía se pregunta costarricense para qué necesitamos 40 diputados. Para legislar para usted, para no obstaculizar. No hay quórum, corre el tiempo reglamentario. No, o sea, yo creo que ya basta. Esta es una posibilidad que nosotros tenemos como diputados de la República de presentar las mociones que consideramos necesarias. ¿Cómo es posible que este Congreso sea tan malo? Rompen el quórum, no avanzan proyectos tan importantes como crucitas, como especialistas médicos para que lo atiendan usted bien en la caja, como jornadas flexibles para tener miles de empleos para nuestros jóvenes, como la Marina de Limón. Es un relajo. Este Congreso es el peor que hemos tenido, mientras usted paga todos los días 214 millones de colones. No hay quórum. Por eso, si usted quiere que eso cambie, denos 40 diputados. Y todavía se pregunta. Bueno, Richard, quite Pero la... Ok. ya, ok. Quiero hacer un comentario y haciendo alusión de repente a algo que escribí en estos días y que Ana Cris leyó en un live que hizo, ¿verdad? Ahí en TikTok. Em, Porque hay mucha crítica alrededor del tema de los 40 diputados de parte, obviamente, de la oposición, ¿verdad? Entonces yo me comencé a cuestionar un poco, ok, 40 diputados, y si no hubiera 40 diputados, ¿qué pasaría? O sea, 40 diputados de mayoría. Lo voy a leer muy rápidamente. Ana Cris Ujú. dice, de lejos, para poderlo ver bien. Dice, Ah, Mario si no Quirós lo hubiera... dijo claramente un día y yo lo parafraseo un poco. La oposición tuvo una fracción de 49 diputados con la que pudo haber aprobado las transformaciones más importantes para este país. ¿Lo hizo? No. Es justamente lo que dijo doña Pilar en ese video, ¿verdad? Un bloque de 49 diputados completamente desarticulado, sin norte común y en algunos casos respondiendo a intereses propios o de sus partidos. O sea, 49 diputados, una fracción enorme, todos de oposición. muchísimo más grande de lo que está aspirando el oficialismo, Exacto, pero cada pedacito de esa fracción gigante estaba yendo por su propia cuenta. por su Entonces, propia ¿de qué cuenta, por su sirve? propio lado, por su propio interés. Exacto, cuando cada fracción, cada agrupación va por sus propios intereses, ajenos incluso a lo que quiere el pueblo, entonces lo más probable es que no suceda nada, porque nada va a avanzar. Sigo. Ujú. Esta Asamblea Legislativa pudo haber aprobado Ciudad Gobierno, la Marina de Limón, jornadas 4x3. Estos dos últimos proyectos hubieran sumado más de 60.000 empleos. Proyectos de especialistas para la caja, justicia con las pensiones de lujo y mucho más. Doña Pilar mencionó incluso también a Crucitas, el tema de Crucitas, pero no hicieron nada. La oposición hizo lo suyo, oponerse y obstruir. Una oposición constructiva, proactiva y responsable brilló por su ausencia. Mucha maña política, esa mañita de romper quórum, de no completarlo para iniciar la sesión, de meter chorrocientas mil mociones nada más para, perdón, joder la vida. O sea, Pedir recesos, etcétera. exacto, ¿verdad? Salirse a la hora de las votaciones incluso. Ujú. Y Mucha dejar maña sin quórum. política y cero patriotismo en muchos de los actuales diputados. Ustedes sabrán quiénes. No vamos a decir quiénes, ¿ok? Ah, pero critican si un partido propone llegar con 40 diputados. Le llaman convenientemente poder absoluto y autoritarismo. Así le llaman a tener 40 diputados. Y ellos tuvieron 49, ¿ok? En la asamblea, en la actual asamblea legislativa, hay diputados que llegaron con agenda propia. De hecho, diputados que llegaron siendo liberales y ahora apoyan al Frente Amplio, ¿verdad? Con ganas de ser elegidos
para ausentarse, con ánimos de transformar el plenario en un circo, algunos se duermen incluso en la curul, llamando a pelear a golpes a adultos mayores, exponiendo números de teléfono personales públicamente, acusando a medio mundo sin pruebas, rompiendo el quórum cuando les da la gana, apagando luces, insultando y haciendo bullying. Recuerden una diputada que fue detrás de otro diputado oficialista gritándole de todo, ¿verdad? E imitando sonidos de animales, así o más patético. Un poder de la República transformado en un aula de séptimo año de colegio, aquellas aulas que están integradas con estudiantes que acaban de salir de primaria, tal cual. Aquí lo importante es lo siguiente, en manos de cada uno está elegir para que llegue una nueva mayoría de diputados comprometidos con el país y no con los designios y encomiendas de liderazgos arcaicos, egoístas y desgastados. Felizmente, solamente les queda 3 meses. Así es. Bueno, 3 meses de oportunidad también para que hagan algo, ¿verdad? Porque ese es otro punto, ¿verdad? ¿Y Que usted tenemos cree que tomar en cuenta. sinceramente? Yo no soy una persona pesimista, no me considero una persona pesimista, pero digamos, de los 48 meses, es lo que ellos tienen que estar ahí, ¿verdad? 4 años. Sí, 12 por 4, 48. De sí. esos 48 meses, ya llevaron 45. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Aquí es todo por el todo. Si no lo hacen, ponen en peligro que prácticamente lo que está sucediendo. Vean que los números nos apoyan lo que estamos diciendo, sobre todo en las encuestas de que sus partidos prácticamente vayan a ir desapareciendo. Aunque muchas veces pasan que los muertos se vuelven, ¿verdad? Como está pasando con el CAC y que hay un bloque de la población que le está dando prácticamente 2 diputaciones y algunos decían que era un cadáver político, pero ciertamente en política no se sabe, pero por ahora, según las encuestas para la próxima Asamblea Legislativa, sí serían castigados. Yo, honestamente, quisiera creer, más bien, le voy a decir lo siguiente. Si doña Laura Fernández gana en primera ronda, a partir del 2 de febrero vamos a conocer la verdadera cara de la oposición que no han terminado de revelar, Ah, yo creo que sí. porque ya no van a tener nada que perder, Nada que perder. ¿verdad? Vamos a ver, costarricenses, Vamos qué a ver. sucede. Ojalá de tanto lo que van a hacer es romper quórum todos los días Sí, y seguir cobrando sus dietas. Pero bueno, hasta aquí ese tema. sí, nos vamos para el post del señor Omar Dengo. Nos No, parece, Mardengo no es. perdón, Jorge Dengo, perdón. Lo tengo aquí apuntado. El señor Sí, sí, Jorge sí, sí, Dengo sí. nos dejó un post muy interesante. Vieran que esto viene porque les voy a dar un contexto del señor Jorge Dengo. Resulta que hubo un acuerdo que se firmó entre varios candidatos a diputados, donde supuestamente se comprometían a darle el 8% del PIB precisamente a la educación. Entonces viene esta, pues, pensar, ¿verdad? Este post donde él hace esta develación del por qué él considera que esto no es posible. Y lo vamos a leer muy brevemente. Dice, otro tema de fondo, el populismo y la imposibilidad matemática de llegar al 8% del PIB para la educación. Ayer vi una cobertura noticiosa de 7 candidaturas que firmaron un compromiso para llevar la inversión en educación al 8% del PIB. Sobre este tema he escrito bastante, pero una vez más quiero abordarlo, porque firmar un compromiso en este sentido no es más que populismo del más puro, igual que lo fue asignar ese porcentaje por una asamblea legislativa irresponsable. De hecho, el 8% está por encima del promedio de la OCDE, de aproximadamente un An- 6%. Ana Cris, recordemos que para esto la encargada del programa del Estado de la Educación, Elizabeth Román, creo que se llama, me parece. Sí. Sí, Ujú. si no me equivoco en el nombre, ella dijo, el 8% fue un porcentaje técnicamente definido, pero que nunca se dijo en qué se debía gastar. Y el problema es que recuerden que la educación es muy amplia y se ha ido mucho a la educación superior. Y eso es un grave problema que también tenemos, Sí, además de las becas y otros, ajá. ¿verdad? Sí, pero lo que quiero decir con esto es que si usted dice que calculó 8% técnicamente,
¿cómo es posible que no sepa en qué lo tiene que gastar? ¿Dónde está entonces el criterio técnico para definir el 8, no el 7.5, el 10, el O, el- 12, el 1? o mejor Nada todo más. el PIB, mejor para que gastemos todo el PIB en educación y no tenemos con qué pagar el resto de las cosas, pero en fin. Exacto. Dice, si bien Costa Rica tiene un mandato constitucional, invertir al menos el 8% en la educación, el problema es que con la estructura fiscal actual, cumplirlo es casi una imposibilidad matemática. La razón es simple, el 8% del PIB no se paga con PIB, se paga con ingresos del gobierno, y ahí está el pequeño gran problema. Hoy el gobierno central recauda alrededor de un 13 al 15% del PIB en ingresos corrientes. Con eso debe financiar todo: educación, salarios, seguridad, salud, infraestructura, programas sociales, transferencias obligatorias y además pagar intereses de deuda. Así que con este escenario, el margen para expandir inversión en educación se vuelve estrecho, incluso si uno quisiera priorizarla. Ahora propongamos la cuenta en términos claros. Subir educación desde los niveles actuales, aproximadamente un 5% del PIB en el MEP, cerca de un 6 a un 7%, si sumamos el sistema público completo hasta un 8%, significa que agregar entre un 1 y 3 puntos del PIB adicionales sostenidos en el tiempo, eso no es un ajuste marginal, es un salto estructural. ¿De dónde va a salir esa plata? Esa es la pregunta del señor Jorge Dengo. Solo hay tres caminos. Uno, aumentar impuestos, y no poquito, para financiar de manera permanente de 1 a 3 puntos del PIB adicionales. En educación se requiere una reforma fiscal violenta, con esas que solo el PAC sabe hacer: ampliar la base, reducir exoneraciones, mejorar cumplimiento y nuevos tributos. O sea, lo que está diciendo es que la idea de subir al 8% de educación, primero, es algo que suena bonito, pero no se puede lograr si no es aumentando impuestos a lo loco. O sea, Exacto. un paquete de impuestos, no un impuesto, un paquete. Por más exoneraciones vamos a ver, estructuración financiera que pueda tener más el Estado, es imposible poder llegar a un 8%, imposible. Dos, recortar fuerte otros rubros, pero el presupuesto ya está lleno de rigideces legales y constitucionales, y recortar seguridad, salud o inversión pública para financiar educación sería trasladar el problema a otra parte del Estado. Eso quiere Tres, decir que todo lo que utiliza de dinero el Estado en su presupuesto, todo es mandado por un montón de leyes. Tal ley dice que hay que invertir tanto en tal cosa, tal ley dice que esto, o sea, y si no lo que se se quiere es puede. sacar más dinero para darse la educación, va a comenzar a incumplir leyes y se va a meter en un problema legal del Estado con el Exacto. Estado. Exacto, porque ya hay un mandato legal que obliga al Estado a cumplir con esas obligaciones. Tres, endeudarse. Este es el camino fácil en el corto plazo y el más caro en el largo plazo, porque la deuda es un impuesto futuro. Cada colón que hoy financiamos con deuda se paga mañana con impuestos más altos o con menos servicios públicos, y además genera intereses que se vuelven una presión permanente. Esto es algo en lo que el PAC es experto, ¿verdad? Crecimiento de deuda. Endeudarse. Mm. Crecimiento de deuda. Ojo con esto, costarricenses. Por eso, estas 7 personas deberían ser más honestas. Si como país queremos el 8%, hay que decir con qué se financia. La Constitución no imprime dinero. Y hay un punto igual de importante: no basta gastar más, hay que gastar mejor. Antes de pedirle más al contribuyente o hipotecar el futuro con deuda, el Estado tiene la obligación de demostrar eficiencia, mejor asignación docente, evaluación y resultados, infraestructura ejecutada a tiempo, reducción de duplicidades y un MEP con capacidad real de gestión. O sea, a ver, es lo que una vez hablamos, Ana Cris. Si usted necesita invertir más en algo en su casa, una opción es que le aumenten el salario,
Otra opción es que le presten plata. Otra opción es pedirle plata a los, o sea, que contribuyan más los que viven en su casa. Em, Esas son las opciones más fáciles. La más complicada es la primera acción que se debe llevar a cabo y es revisar en qué estoy gastando y en qué puedo recortar o cuán bien estoy utilizando lo que estoy gastando. Si comienzo a hacer gastos, por ejemplo, comprar un montón de frutas y verduras, pero no usarlas a tiempo y se me ponen malas, entonces no estoy haciendo un uso eficiente del recurso. Ento- Entonces, cuando hablamos del tema de educación, y cuando hablamos de educación es el MEP y las universidades públicas, ¿verdad? O sea, es todo. Cuando hablamos de educación, primero hay que ver quién está utilizando la plata, para qué está utilizando la plata, cómo está utilizando la plata. Y de esa manera, ver de qué manera ser más eficiente. ¿Por qué? Porque de lo contrario, siempre se va a buscar solucionar las cosas pidiendo más plata y punto. Y así no funciona. Sí, además de que no solo pedir por pedir, también tenemos que tener, ser visionarios, estadistas en este sentido, ver a largo plazo cómo están las estadísticas de natalidad de este país, ¿verdad? Seguir invirtiendo en un tema de infraestructura está bien. Hay que mejorar las escuelas, por ejemplo, lo que sucedió con la escuela de hoy precisamente de Pacuar. Pero vean, les voy a decir algo. Sí, hay que invertir, pero hay que saber cómo hacerlo. Primero, tiene que ser una infraestructura de calidad como la que se hizo con esta escuela del día de hoy. Pero también tiene que saberse dónde y a quién, porque poco a poco van a empezar las poblaciones a ir decreciendo por el tema de la natalidad, entre otras razones que están sucediendo en una sociedad que de aquí a pocos años tendremos que hacer cambios y hacer ajustes. Entonces, invertir por invertir y decir, no, vamos a despilfarrar un 8% del PIB porque sí, y todos vamos a simplemente que endeudarnos y socarnos la faja para poder cumplir con eso, pues tampoco, ¿verdad? Tampoco hay que tomar decisiones en ese sentido. Fue muy irresponsable definir un 8% de inversión en educación sin definir de Sí. dónde se iba a sacar ese dinero, cómo se iba a producir. Esa es la irresponsabilidad más grande que comete la política tradicional. Prometer, asegurar, voy a aumentar salarios, voy a aumentar becas, voy a aumentar bonos de vivienda, voy a aumentar como si abriera, no sé, las puertas del despacho del presidente nuevo y está lleno de plata. Nada más para sacar y sacar y sacar. Por eso es que hay algunos países que han llegado a un nivel de inflación tan preocupante porque todo lo veían invertir, 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 entre comillas, porque usted no puede decir que está invirtiendo en algo cuando ese algo le está generando a usted una deuda tan grande y tan asfixiante que Ujú, la puede llevar a la bancarrota. ¿Ok? claro. No se puede. Usted puede pedir un préstamo para construir carreteras, para construir obra pública, porque eso de alguna manera se va devolviendo con el tiempo. Pero usted no puede pedir un préstamo para un gasto Para su normal. gasto corriente, exacto. Exacto, Usted no, no, no se no se puede. puede, no. Y la gran pregunta es, ¿cómo están utilizando, en el caso de las universidades públicas, cómo están utilizando el dinero? Vea que yo nunca, nunca, nunca he criticado la forma en que lo utilizan. Siempre he cuestionado que no se sepa cómo se utiliza. Y es ahí donde ellos dicen la autonomía de la UCR y que no sé qué. Esa es una respuesta como para excusas y Eso es, no ese es dar desvío, eso es un explicaciones. desvío. Claro. Nadie le está diciendo a la UCR cómo gastar. Solamente se está preguntando qué gastó, en qué gastó y cómo lo gastó. Eso es todo. Pero no se le está diciendo, tiene que gastar en tal y tal cosa. Eso nunca se le ha dicho. Eso es respetar la autonomía. Y sobre todo darle prioridad al estudiante, ¿verdad? Al estudiantado y a las becas, y no enfocarse solamente en el tema administrativo, pues los empleados, etcétera, y excesos que se han comprobado que se han dado en diferentes universidades. Correcto. Dicho esto, nos vamos para el siguiente tema, que es el video de... Tema 3. Sí, correcto. Nos Ahí vamos para el vamos. siguiente tema. Es el video del señor Rodrigo Chávez. Ajá. Y acá vamos a ver una breve intervención del señor
presidente, precisamente con el tema de una investigación. Un periodista de Impact Channel le pregunta específicamente sobre las investigaciones y cómo se están dando, precisamente por lo que, y esto viene a raíz de temas anteriores que hemos hablado aquí, que es el tema de Foro Mi País y después que hubo un apercibimiento de parte del Tribunal Supremo de Elecciones para no hablar o hacer intervenciones en temas religiosos, etcétera. Entonces, a esa pregunta se refiere precisamente el periodista. Ok, sí, sí. A razón justamente de la resolución que sacó el Tribunal Supremo de Elecciones en los últimos días para hacer una serie, ni siquiera hacer investigaciones, nada más le pidió a Laura Fernández, candidata por el Partido Pueblo Soberano, y a Fabricio Alvarado, candidato de Nueva República, que se abstuvieran de mencionar temas religiosos en su campaña, ¿verdad? Y, y bueno, ¿por qué sale aquí a colación el señor presidente? Primero por la pregunta que le hace el periodista de Impact Channel, pero también porque una imagen muy parecida al presidente salió en unos comerciales o spots de la candidata a la presidencia también, Ana Virginia Calzada. Entonces, ya como que amarra, ¿verdad? Como que amarra el asunto porque el presidente no está en campaña, pero le preguntan justamente sobre eso porque ese video muestra a alguien que se parece pues un montón al presidente hecho con inteligencia artificial. Ujú. Entonces vamos a ver la pregunta y lo que responde el presidente. Y Laura Fernández, que pide abstenerse a hacer un llamado al voto supuestamente utilizando razones o símbolos religiosos. Mire, ya que usted me pregunta, yo tengo que utilizar el nombre de una candidata. Bueno, se lo voy a decir sin nombre. Hay una señora que fue magistrada de la Sala Cuarta, que está haciendo campaña con el demonio. Y el tribunal no le ha dicho nada, con el mismito pisuicas y diablo. Y cuando alguien habla de Dios, el tribunal lo manda a callar. Eso es lo que yo opino. Ah, no, el diablo en campaña. Perdóneme. Yo soy un hombre que, reconociendo que soy pecador, le ruego a Dios que algún día me tenga misericordia por esos pecados. Pero yo le tengo gran temor a nuestro Creador. Y a mí no me da miedo. A mí, y repito, no soy un santo. A mí no me da miedo, mucho menos vergüenza, utilizar la palabra Dios cada vez que hago algo o trabajo o invoco un bien para el pueblo de Costa Rica. Pero el tribunal lo ve diferente. Con el diablo se vale, con Dios no. Yo cuando publiqué ese video le puse ahí el comentario de que era algo tan sencillo pero tan profundo lo que dijo el presidente. Todo el mundo se centra en que si hablan o no hablan con los religiosos, los líderes religiosos y la advertencia que hace el tribunal y todo el asunto. Pero la verdad es que una candidata a la presidencia, Ana Virginia Calzada, hizo video con inteligencia artificial metiendo al diablo no en uno, sino al menos en dos de lo que yo he Ujú, visto. ujú. Entonces, ¿cuál sería el razonamiento del Tribunal Supremo de Elecciones para decirle en general a los candidatos, vean, no me hablen de Dios, del diablo sí, el diablo pueden hablar, lo pueden sacar en tomas creadas con IA y todo eso, pero de Dios no hablen, Ujú. porque eso está mal, pero hablar del diablo puede ser que esté bien, Y es que porque esto como no viene, está mm, prohibido, está exacto. permitido. Y es que al no pronunciarse y haber silencio, ¿qué puede ser el silencio? De ser permisivo. Es decir, yo voy a permitir que eso siga sucediendo. Si yo no me pronuncio, entonces lo que está diciendo Richard es la pura verdad. Porque si se pronuncia por Foro Mi País y por el tema religioso, debería de pronunciarse también de forma equilibrada por el tema del famoso diablo en IA, ¿verdad? Y le voy a decir una Entonces, cosa, es dos mucho cosas. más grave eso de crear imágenes con inteligencia artificial que evoquen de alguna manera a generar temor en la gente, a generar terror en la gente, o a generar que puede ser inseguridad, un ambiente de zozobra, incluso asustar gente. Niños, ¿por qué no? Sí.
Los niños Sí, se pueden porque asustar. es muy explícito. A Es, ver, es hubieron imágenes aterrador y grotescas. burdo. Sí, Aterrador y burdo. O sí, lo sea, dijimos acá, que era muy. y sinónimo de burdo, digamos que podría ser asqueroso, Ujú. ¿verdad? No solamente por lo visual, por el antro lleno de alcohol y tabaco y no sé qué, no solamente por el diablo que lo representan ahí, es por el mensaje que se está dejando y en qué se está incurriendo, ¿ok? Entonces, eso, yo esperaría que el tribunal diga que por favor hagan una campaña en la que no traten de inyectarle terror o temor a la gente. No es jugar con el miedo. No deben jugar con el miedo. Ya tuvimos lo del salto al vacío hace 4 años. Y la verdad es que esto siento que le está sobrepasando al salto al vacío. Sí, de hecho, sí. Sí, ese video fue muy grotesco y yo creo que así como se pronuncian por unas cosas, deberían de pronunciarse por otras. Y Exacto. nos, y nos vamos al siguiente video, que es Cuarto tema, cuarto creo, tema. Sí, ¿verdad? Sí. nos vamos. Nos vamos al siguiente tema. Y esto viene a raíz de que, bueno, hay un ex diputado que ya había estado en la Asamblea Legislativa. Y resulta que actualmente en las encuestas el señor Villalta está quedando con un actual curul por el Frente Amplio por el primer lugar de San José. Entonces, yo precisamente quise buscar algunos archivos y recordarles quién probablemente hasta el momento puede quedar como diputado de la República. Vamos a escuchar este video cortito y después le damos, perdón, después comentamos. Le páguenle a la caja fuera ofrecerles un viaje para ir a turistear a Nueva York en medio de la pandemia. Eso no es un gasto superfluo, es el gasto más importante, es la inversión más importante en estos momentos. ¿Cómo no pueden verlo? Es que me hierve la sangre la inoperancia, la falta de visión, y nosotros nos hemos equivocado, compañeros y compañeras, porque durante varias semanas le hemos dicho al gobierno: ayude a la caja, apórtele recursos a la caja, como si fuera un favor que el gobierno le tiene que hacer a la caja. No, hoy quiero decirlo con todas las palabras: páguele a la caja, pague la deuda con la caja, no hay ningún favor que le están haciendo a la caja, paguen. ¿Cómo es posible que aquí, este presupuesto, estamos destinando 200 y pico millones de dólares a pagar deuda? Sí es importante pagarle a unos inversionistas, no sé si serán los fondos buitre o quiénes serán, sé que muchos son instituciones públicas, pero eso sí es sagrado para el gobierno. Pagarle deuda a esos inversionistas sí es sagrado. Por eso es que los países que han caído en las garras del socialismo del siglo XXI han terminado arruinados, eh, quebrados, en la ruina y con la gente todos iguales, igual de pobres. Igual de pobres. ¿Por qué? Porque es justamente Total. la situación o la visión más bien que ellos tienen de Muy no se va cuadrada, a por pagar la cierto. deuda, no se va a pagar la deuda porque vamos, por ejemplo, a pagar la caja. Y ahí viene el tema técnico. Ujú, La caja no tiene respaldado el monto exacto que le adeuda el Estado. ujú. No ha girado, creo, todas las facturas. No hay una buena No hay una contabilidad de contabilidad de costos. costos. ¿Qué es la contabilidad de costos? Es el área de la contabilidad que define cuánto cuesta cada procedimiento. Y en este Si momento no no lo sabemos tiene, cuánto cuesta. ¿cómo va a calcular cuánto le debe? Y no se puede estar pagando sin saber si eso está yendo a pagar cuántos intereses o a pagar cuánto capital o si me están cobrando intereses o no. Eso es un rollo complejo. Entonces, el drama que hace Villalta, porque es un drama, comenzar a gritar y ponerse rojo, pero no tiene la menor idea de cómo se gestiona eso. No, perdón, no piensan, únicamente dicen lo que suena bonito, páguele a la caja y le pagan a la caja, le pagaron a la caja, y aquí unos meses
Las cuotas se van incrementando, los intereses se hacen más grandes, entonces ya no hay que pagar X cantidad, sino X más algo todos los meses. ¿Por qué? Porque yo veo gente irresponsable con poco conocimiento técnico, preparación y visión responsable a nivel financiero y comienza a agarrar un micrófono y pega gritos y diciendo que páguele a la caja y páguele a la caja y no tiene ni la menor idea de qué es lo que le deben a la caja, porque ni la caja lo sabe. Entonces, ese discurso de izquierda, dramático, altisonante, estridente, ¿ok? Va a volver a la asamblea. Así de Exacto. sencillo. Y por favor, ya todos estamos con toda la información aquí. Ujú. Tenemos toda la información en un celular. Ya no es tragar masticado como antes, que uno veía a Villalta gritando como loco diciendo que le paguen a la caja y probablemente va a llegar a hacer exactamente lo mismo, pero no tiene ni la menor Porque idea. no sabe qué más hacer. No, Él no no sabe qué sabe más hacer. cómo se No. compone esa deuda, no sabe cuál es la fórmula para pagar, no sabe las implicaciones que tiene No sabe pagar ni qué es una deuda inflación. de ese tamaño, no tiene idea del orden financiero que se debe llevar, porque si lo tuviera, no hubiera estado en aquel momento pegando esos gritos desaforados que más allá de hacer bulla, no iban a hacer nada más. Al día de hoy, muchos años después de que Villalta fue diputado, al día de hoy la caja todavía no tiene la capacidad de definir cuánto le debe el Estado y tampoco fueron responsables legisladores en el pasado para decirle a la caja, usted se va a encargar de tales y tales y tales poblaciones, pero la plata no sabemos de dónde va a salir, pues no nos importa, porque somos un montón de diputados irresponsables que no tenemos idea de dónde se saca la plata y nada más queremos quedar bien con la población diciéndole que la caja se va a hacer cargo de esos rubros. Aprobamos eso y ya está. Nada más Y lo ya aprobamos, probamos y pero decimos, no sabemos a de dónde va a partir de salir. ahora, gracias a nosotros, tal población va a tener El atención gratuita partido y todo el tal y mundo, tal. ¿verdad? Y todo el mundo, ¡eh! Y aquí están los resultados. Ujú. No se puede sostener esa deuda. Así de sencillo. Y hay gente que defiende eso sin tener un pito de idea de cómo se compone el esquema financiero para que un país pueda surgir responsablemente. Si fuera por Villalta, estaríamos peor que Argentina antes de que llegara Milei. Bueno, dos cosas. El tema de la deuda de la caja es lo mismo que la deuda que acabamos del 8% del PIB. Y vea que esta ideología de este partido es coincidente en ambos casos. Páguele, pero no sé de dónde. Y ojo, lo más grave, como lo acaba de decir Richard, es, ay, pero no hay que pagar intereses. No hay que pagar los intereses porque hay que pagarle a la caja. Y dejen de pagar los intereses y le pagamos a la educación, el 8% del PIB, y no sabemos ni cómo se distribuye, porque la autonomía los vamos a dejar que gasten en lo que quieran, aunque ni siquiera se dediquen a las becas y se dediquen a lo que sea, eso a nosotros no nos importa. Entonces es como una equidad desaforada o una equidad solapada en la cual no sabemos en qué se está gastando y precisamente un partido que se dista de ser igualitario, ir en contra de los ricos, ir a favor de los pobres, y esos pobres muchachos que necesitan becas, ni siquiera se les está llegando a través del financiamiento que el Estado precisamente está aportando para la educación. Entonces, Vea, esos ajá. son los puntos a los cuales nosotros tenemos que estar poniendo el dedo en la llaga. A mí me encantaría que Villalta, como profesor de la UCR que es, si no me equivoco, ¿verdad? Se ponga así de histérico y que le diga a la UCR, ¿a quién le están dando becas? ¿Por qué no utilizan el Cinerube? ¿Por qué no rinden cuentas a quienes les están dando Pero, dinero, que es al pueblo? no, 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 no. eso no, porque la UCR es intocable. No me joda. Perdón, no me joda. Toda institución pública que se sostiene con el dinero de todos los costarricenses tiene la obligación moral, primero que todo, de rendir cuentas. ¿Ok? Ahí es donde debería estar gritando. Ah, no, porque trabaja ahí, me imagino, ¿verdad? Y porque de ahí tienen justamente un capital político importante, porque tampoco, como dijo la Chimoltrufia, no nos hagamos tarugos, Claro. ¿ok? El Frente Amplio tiene una cuota importante de su capital político
dentro de Ahí las universidades precisamente en las públicas. universidades públicas. ¿Ok? Y eso no está bien, porque utilizar la educación para adoctrinar no es correcto. Y dentro de su estribillo o su discursito en las curules está el no uso de recursos públicos y ellos lo hacen constantemente para poder seguir dando ese círculo de la política y sobre todo en las curules en la Asamblea Legislativa. Y por cierto, bueno, esto es parte de lo que está sucediendo, pero ciertamente sabiendo que Villalta es el que va a llegar, sepan, costarricenses, que tanto ustedes como nosotros vamos a estar con el ojo crítico, porque este tipo de shows y gritos, no va a ser como antes, va a ser muy diferente. Así que yo no sé si el señor Villalta estará preparado para la siguiente Asamblea Legislativa, pero el ciudadano es completamente diferente. Acá hay dos cosas muy puntuales. Uno, yo espero que Villalta, con este tiempo que ha pasado, que haya madurado un poco en ese sentido. No le digo que cambie su ideología zurda, ya eso es otra cosa. Está adherido, ¿verdad?, a ellos. Pero en aquel momento que Villalta pegaba esos gritos ahí, págale a la caja, págale a la caja. Vean, ni porque se desgalille se le va a pagar a la caja si ese tema no se ordena primero, porque así se hacen las cosas responsablemente. ¿Ok? Gritar y, ya, los mismos diputados de ahora dicen, ¡ay, que están gritando algunos diputados! Vean, el otro cómo gritaba, de verdad parecía que necesitaba un poquito de contención psicológica. Entonces, ahora, a diferencia de la última vez que Villalta fue diputado, ahora hay redes sociales, ahora hay gente que genera contenido y ahora hay Que, crítica. uf, más bien que se prepare el señor Villalta porque No, no, este, que sea esto viene. oposición responsable. Si llega Ujú. a la asamblea, que sea oposición responsable, pero ay, a la primera que venga con su paquete de cientos de mociones, se va a echar a una buena cantidad del país encima. Y ojalá que no haga eso. No por un tema de violentar, entre comillas, ¿verdad? Porque meter esa cantidad de emociones como a 4 por 3, 2564, eso sí es Esa va a ser, violencia. sí, Eso es sí, como violencia. esa va a ser una a ver, de sus objetivos a cumplir. Pero recuerden, costarricenses, que también como consigna tenemos que, al haber una mayoría, supuestamente, si sucediera, viene el cambio del reglamento, ¿verdad? Entonces, Eso es lo que iba a decir. cinco mociones sería el límite. Y decirlo con nombre y apellido. El único partido que tiene la posibilidad de llevar mínimo, bueno, muchos diputados, una gran mayoría de diputados, no Ujú, sé si 38, 39, 40, 42, como dice la de Opol, ¿verdad? La encuesta de Opol, ujú. es Pueblo Soberano. Si Pueblo Soberano llega con esa cantidad de diputados suficiente para cambiar ese reglamento, que lo hagan inmediatamente. Y vamos a Sí. ver un montón de gente pegar gritos y poner recursos de amparo y todo eso. Si ese reglamento no se cambia, la asamblea va a ser el mismo carro varado con las 4 llantas ponchadas. Sí, 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 es Tal urgente, cual, ¿verdad? urgentísimo, Sí, y urgentísimo. eso no es ni autoritarismo ni poder absoluto, eso se llama ser eficiente, Ujú. buscar la eficiencia de las instituciones, porque se sostienen con la plata de la gente, no es plata de ellos. Uso de Ellos, recursos públicos responsables. Villalta, si llega, y los otros 56 van a ser empleados, empleados del De Estado, ustedes, de de todos nosotros, ustedes. empleados. ¿Ok? No sagrados, como alguien se equivocó alguna vez, no. Empleados y van a tener que trabajar duro, carajo. Bueno, siguiente. Nos vamos al siguiente y dice, este es un intercambio que se dio ayer en la mañana en Amelia Rueda, precisamente, pues ustedes saben que yo siempre ando ahí escaneando lo que hay y resulta que me encuentro este intercambio que existe entre el señor Antonio Ortega y el señor Francisco Gamboa. Recuerden que ambos son jefes de campaña de ambos partidos, Partido Frente Amplio y el señor Francisco Gamboa por el Partido Pueblo Soberano. Escuchemos las palabras del señor Antonio Ortega, sin dejar de recordarles una cosa que les voy a decir después de que veamos el video.
¿Listo? En el debate del Tribunal Supremo de Elecciones, le dio una cuarta oportunidad para que pudiera explicar por qué lleva un abogado de narcotraficantes, de femicidas, de pedófilos, si ella fue la que lo puso ahí, si lo puso Rodrigo Chávez, o si lo puso un grupo narcotraficante en el primer lugar de la juela. Y adivinen qué hizo doña Laura cuando don Ariel les dio su tiempo. Como tengo varias cosas que referir, varias cosas que dijeron ellos, doña Amelia, ¿cuánto tiempo puedo tener en esta última intervención? Usted me conoce, el sujeto, verbo y predicado puede tener varios. Gracias. Ya don César dijo una cosa y se fue. Y dijo que no, que como guanacasteco no veía obra por Guanacaste. Miren, el puente de Ostional, de Malanoche, del río Tempisque, que todos saben cómo estaba el puente sobre el río Tempisque y que este gobierno intervino y lo cambió. Intercambios de Enhuacas, Villarreal, el área de salud de Carrillo, en fin, muchas mejoras en Guanacaste que es raro que don César no las haya visto. Eso es lo primero. Segundo, doña Ana Gabriel, vea, la tendencia más natural, sin duda alguna, para uno, cuando se refiere a la agrupación que usted representa, es el PAC, pero en realidad, en el fondo, es que lo son, es que son el PAC. Ahora se intentaron cambiar de nombre y de color y de todo, pero en realidad el pueblo de Costa Rica. Y bueno, qué irresponsable que es usted, don Antonio. Millones muy temerarias sobre financiamiento. O sea, si usted tiene pruebas o de financiamiento ilegal por parte de nuestro partido, usted use los denuncias males y existentes y disponibles para ello. No ve. Llevamos 4 años haciéndolo, Francisco. Dudas, no venga aquí a hablar del partido sin pruebas y con afirmaciones temerarias, porque eso es muy irresponsable. Así que yo les puedo asegurar que el financiamiento ha sido manejado en apego a la legalidad, a la normativa, y si alguien piensa lo contrario, de que ponga las denuncias en las instancias correspondientes. Pero Bueno, a ver, en temporada electoral, quienes no tienen elementos para poder proponer y construir una imagen positiva ante el electorado, lo que hacen es atacar, hacer el ridículo o acusar con la vaina vacía, ¿verdad? Y evidentemente la gente dirá, Dave, ¿por qué no lo denuncian? ¿Verdad? Dave, denunciar a alguien es muy pesado. Es Hay que agotador. invertir tiempo, Dinero. recursos, paz mental. Y en este momento en lo que están en campaña. Ajá. Ahora, si después de campaña quieren meterle una querella a este diputado Ortega, cuando deje de ser diputado, no sé si podría prosperar, aunque ahí no puede estar, ahí no está trabajando de diputado. Eso es lo que te iba a decir. Recordate que no está en plenario ahora. Exacto, entonces la inmunidad no lo debería cubrir por ese tema. Ujú. Pero si están acusando, y en la asamblea han acusado a un montón de gente sin pruebas o con pruebas manoseadas. ¿Se Ujú, acuerdan a don Alexis de la ujú, generación de hierro? ujú. Le cortaron un video para hacer pensar que el hombre estaba organizando un Amenazando a atentado. miembros de los magistrados, sí, claro. Exacto, y fueron y lo capturaron en su casa un adulto mayor. Increíble. Terrible, terrible, O terrible. sea, es una cosa que uno dice, y esos diputados tienen la cara, la desfachatez y la vergüenza de hacer como si nada pasara. Si el diputado Ortega tiene alguna prueba de que hay algún uso incorrecto de dineros en el Partido Pueblo Soberano o cualquier otro, lo correcto, lo responsable, lo maduro, lo legal, es poner una denuncia con pruebas. Porque si no tiene pruebas, entonces de chisme y de alaraca no pasa. Sí. Y denunciar por denunciar, ¿qué es denunciar? O sea, ¿qué han hecho? Denunciar en forma pública, denunciar ahí desde la curul, pero eso es nada más como hablar. Es decir, no lo han llevado ni lo han plasmado al Ministerio Público.
o si lo han llevado, cómo lo han llevado, con qué pruebas. Bueno, Digamos, precisamente, si yo quisiera, ahorita le meto una denuncia a Ana Cris por decir que ella botó varias bolsas de basura en la vía pública. Y le voy a meter otra denuncia porque un día me insultó frente a un montón de personas. y Y después le la voy a desestima. meter otra denuncia porque está haciendo fiestas hasta muy altas horas de la noche y no me deja dormir y yo soy el vecino. Y una más puede ser porque, no sé, me robó un electrodoméstico. ¿Ok? Pucha, qué montón de cosas le hice. Estoy tratando de imaginarme, ¿verdad? O también otra denuncia porque me vendió comida en mal estado. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Todas pueden ser falsas, pero la Ajá, denuncia yo ya la puse. Ahí ok, está sí. contabilizada. Y ahí está, y eso sucede también con el caso del señor presidente, ¿verdad? Que hay denuncias que son antojadizas, hay denuncias como los chiquitos de la escuela. Ay, es que me vio feo, maestra, entonces le voy a poner una denuncia, Pero literalmente. incluso las denuncias de alto calibre, digamos, como lo de BCI a Cariñitos. Ah, sí. Una denuncia fundamentada en el testimonio de una persona que anteriormente había dicho en la Asamblea Legislativa de que el presidente no tenía nada que ver. Y esa Y no misma se toma en persona cambia cuenta. su testimonio y ahora sí hay un caso. Ajá. Y el mismo fiscal reconoce que el caso tiene falencias. Y vean que Entonces, no se ha el escuchado hecho de nada que a ahorita. uno lo denuncien, eso no significa nada. Lo que importan son las sentencias. Esas son las que dicen la verdad. Y si no hay sentencia, es porque en algunos casos ni siquiera hubo juicio. ¿Por qué? Porque la denuncia era una estupidez. Así de sencillo. Aportarles para terminar este tema que el señor Antonio Ortega no ha sido como uno de los diputados como que haya presentado grandes proyectos o que se haya destacado por su trabajo precisamente en la Asamblea Legislativa. De hecho, generalmente ha sido como del choque, ¿verdad? Principalmente con sus controles políticos que han sido bastante violentos y ahí están en imágenes precisamente. Agregándoles a esto, recuerden que el señor Antonio Ortega es diputado actualmente por Cartago y en este momento, según las encuestas, su asesora está quedando en una curul por Cartago. Entonces, vean la calidad de algunos de los futuros diputados, principalmente del Frente Amplio, que pueden quedar para la próxima Asamblea Legislativa. Yo solamente les digo que Antonio Ortega sin inmunidad no hubiera dicho ni el 5% de lo que ha dicho durante Por estos casi 4 supuesto. años. Sí, ¿Por qué será? totalmente, Ya, totalmente. listo. Siguiente tema, No, también en la Asamblea Legislativa. Doña Pilar. doña Pilar Cisneros con un tema de una mala prensa. Ok. Si Veamos. quiere lo repite porque creo que se le cortó. Ok, que veamos el siguiente tema que tiene que ver con doña Pilar Cisneros y ella habla de fuera la mala crianza. El contexto de esto es una llamada a la comisión del actual vicepresidente, bueno, candidato a vicepresidente por el Partido Pueblo Soberano y jefe de campaña, el que acabamos de ver, el señor Francisco Gamboa, que es llamado precisamente a una comisión, la Comisión de Ingreso y Gasto Público y él llega a la comisión y pues parece que le dieron largas, le dijeron que no le habían avisado cuando previamente se le había hecho un correo electrónico. Y aquí doña Pilar Cisneros en un pequeño video les pone el contexto a ustedes de qué fue lo que pasó, pero fue algo bochornoso lo que sucedió precisamente en esa comisión. Y recuerden que la presidenta de esa comisión es Dinora Barquero. Listo. Vamos a ver el video de Doña Pilar. ¿Sabe para qué queremos 40 diputados? Para acabar con la mala crianza, con el irrespeto y con la falta de clase de estos diputados. Hemos estado tratando de convocar al señor don Francisco Gamboa. Llegué aquí faltando 20 para la 1 a la Asamblea Legislativa, pero ahí la comisión ahí ha estado deliberando si me recibe o no me recibe, y aquí continúo esperando.
no se ha podido localizar ni por teléfono ni por correo. El señor se nos ha salido del radar. Hoy citaron al exministro de Industrias para una comparecencia. Lo dejaron esperando 2 horas. Le dijeron que como él no había confirmado, no sabían si lo iban a recibir. Se sintieron ofendidos porque el compareciente vino. En cambio, costarricenses, cuando son sus amiguitis, como el fiscal general Carlos Díaz, tan cuestionado, ahí sí, lo trajeron, entró por esa puerta. Tampoco los costarricenses que están viendo hoy esta audiencia estaban o sabían de que iba a venir el señor fiscal. ¿Me lo pueden apagar, doña Pilar, por favor? Hemos pedido la palabra por el orden varias veces y no nos las han dado. Nada más para que tengan en cuenta los costarricenses. Hágame por favor, diputada. Si no se respeta, usted respete la institucionalidad que representa este Congreso. Dinora Barquero, la digna presidenta de esa comisión, ni siquiera le dio la palabra al oficialismo. Se levanta la sesión. Muchísimas gracias, don Carlos, por su participación hoy. Montaron todos sus litos, señores, los felicito. Los felicito. Para desprestigiar a sus enemigos, cree que todo el mundo... Vergüenza con su pueblo, vergüenza con su país. Pero no, señora. Sí, señora. Sí, señora. Si no puede en este país, sí, sí lo queremos. Porque no tenemos la plata que tiene usted para montar un avión a su familia y sacarla a este país. Y en la prensa, ¿verdad? Vergüenza, mala crianza y falta de clase. Eso es lo que hay que desterrar de esta Asamblea Legislativa. Por cierto, costarricense, ¿sabe cuánto rato trabajó el plenario hoy? 20 minutos. Eso fue lo que trabajamos hoy. Y usted pagó 214 millones de colones. ¿Sabe para qué queremos? Voy a repetir solo una frase de lo que escribí ayer. Así o más patético. Esto es patético, indignante, vergonzoso, asqueroso. Ver ese tipo de comportamientos y que a algunas personas no les importe, no solamente que están haciendo el ridículo, ¿ok? Porque están haciendo el ridículo. ¿Y sabe por qué? Voy a explicar por qué están haciendo el ridículo. Porque en su cabeza creen que están haciendo las cosas bien. Cuando fracciones de 19 personas en este momento se están reduciendo a 5, es evidente que quienes ocuparon esos puestos hasta el día de hoy han hecho un trabajo espeluznante, terrible, paupérrimo, de vergüenza, para que la gente les esté quitando, los esté reduciendo casi una cuarta parte y que la están sacando barata. Sí. ¿Ok? Véalo. Entonces, por favor, el 1 de febrero se va a decidir no solamente a la presidencia, a la persona que va a ocupar la presidencia de la República, se van a escoger 57 diputados que en teoría deberían representar al pueblo. ¿Y por qué digo en teoría? Porque los de esta asamblea, poquitos, contados con 2 manos de repente, los que han hecho un papel decoroso, digno, rescatable, ¿ok? Esforzado y sincero. Pero hay una mayoría de diputados que lo que han hecho es ir y pisotear la voluntad del pueblo como si se hubieran puesto a bailar encima de la bandera, tragándose la plata, botando la plata de los costarricenses, 214 millones de colones al día, con actitudes, mañas, tramas y sinvergüenzadas que de repente podrían tener otros nombres, pero para que el video no se bloquee, no lo voy a decir. Y que no se tome eso como una falta de respeto hacia los diputados. Porque los primeros que deben tener respeto hacia el pueblo son los diputados. Por eso repito, quien dijo alguna vez que los diputados eran sagrados, o sea, sagrado el pueblo, no me jodan. Amén. Perdón, no cuántas veces lo he dicho, pero no me jodan, o sea, No, es sagrado el sagrado. pueblo. Sagrado es el Sagrado el pueblo pueblo.
que puso su esperanza en Ujú. llevar a esa gente en el 2022 a la asamblea para ver si hacían algo. Y un Ujú. montón de ellos van a tener que salir de la asamblea el 30 de mayo, me imagino, 30 de abril, perdón, el 30 de abril con los vidrios bien polarizados o con una bolsa de cartón con dos huequitos, ¿verdad? En la cabeza, porque orgullosos no van a salir. Y les aseguro que tampoco va a haber mucha gente contenta más bien, les aseguro que va a haber mucha gente contenta de que se vayan. Mientras que a otras personas les aseguro, la despedida va a ser en grande. Para algunas personas la despedida va a ser en grande y para otros va a ser la mayor muestra de la cochinada de papel que hicieron durante 4 años. Yo quiero decirles que hay cosas que me molestan y esto. ¿Saben por qué pienso yo en el pueblo de Costa Rica? Pienso en el campesino de Upala, en el señor que trabaja y se levanta de temprano a las 4 o 3 de la mañana allá en Turrialba. Pienso en la gente que sale de temprano en Limón a trabajar en la bananera, ajenos a todas estas injusticias y cosas que son partícipes porque ellos también pagan impuestos para y contribuyen para que estos personajes lleguen a la Asamblea Legislativa y se burlen de todos ellos y no hagan nada, no mejoren nada, hayan proyectos que pueden mejorar la vida de todas estas personas y sean desperdiciados. Es que hay que ponerle cara a todo esto. Pienso en todo lo que está sucediendo y la importancia de las próximas diputaciones que ojalá que de verdad hagan una mente de la responsabilidad que van a tener precisamente en la próxima asamblea. Yo voy con lo que dice Richard, el pueblo sagrado y el plenario es sagrado, porque ahí están las voluntades de todos nosotros que trabajamos, que luchamos, que hemos criado a nuestros hijos, que hemos nacido en esta patria y que queremos algo mejor. Y ellos son representantes de todos nosotros. ¿Cómo es posible que sigan empujando cosas? Qué indigna esa sesión de la Asamblea Legislativa, precisamente en donde Pilar Cisneros se entera de todo ese montaje que tenía la señora Dinora Barquero en una comisión donde llama al señor Carlos Díaz. Esa es la muestra, como dijo Pilar, vergüenza, vergüenza para su pueblo, vergüenza para su país. Gente que ha nacido en esta tierra y que le haga ese daño a gente que tanto, tanto lo necesita, costarricenses. La importancia de la próxima asamblea es grandísima, grandísima. Ustedes no saben cuánto. A cómo se perfila y cómo se perfilará. Vean que tienen 5 en este momento el Partido de Liberación Nacional. Veremos y los otros partidos. Veremos qué dice el pueblo al final. Todavía la historia no está escrita. Y nos vamos para el último punto, que es precisamente una certificación de la señora Marta Eugenia Esquivel. Y esto viene por la fake news costarricenses, porque es que tenemos hasta inclusive que aclarar ciertas cosas falsas que andan por allí. Y queremos aportarles precisamente esta certificación donde aporta la candidata a diputada, donde precisamente la caja certifica que ella no tiene ninguna deuda por concepto de salario de la caja costarricense. Todo esto porque hay videos, hay influencers de oposición que están haciendo videos y son mentiras, como lo que acaba de decir también Antonio Ortega con el tema del candidato a diputado José Miguel Villalobos. En fin, hay alguien a quien embarrialar, pues entonces aquí tenemos las pruebas de la situación y que no existe ninguna deuda al respecto. Solamente aclarar que nos quedan un par de temitas más, ¿verdad? Ah, perdón. Pero este sí es importante, ¿verdad? Ok. Porque las cosas como son. No es un tema de defensa de nadie, es un tema de defensa de la verdad.
El discurso de la oposición es, ya le pagó doña Marta a la caja los sobresueldos. No existen sobresueldos. Sí. Eso es Y que hay un una proceso de lesividad narrativa, también. eso es una retórica, eso es un discurso que se construyó para repetir y repetir y repetir y repetir, porque como dice el dicho, miente, miente que algo queda, ¿verdad? Entonces, si uno comienza y le da y le da y le da y le da, para muchas personas le quedará la idea justamente de, de que sí, efectivamente, doña Marta le debe plata a la caja y no la quiere pagar y que hay sobresueldos. Bueno, vamos a los documentos. Ujú. Aquí dice, señora Marta Eugenia Esquivel, bueno, fecha 31 de octubre 2025. Ya doña Marta había solicitado previamente esta certificación con fecha anterior, pero mejor una actualizada, ¿verdad? Dice, asunto, atención, ahí está el número, solicitud de certificación, deudas por concepto de salario con la caja. Ese es el asunto, ¿ok? Estimada señora, recibo un atento saludo en atención a la solicitud planteada a este despacho donde pide certificar si su persona cuenta con deudas por concepto de salario con la institución. Me permito señalar dos puntos. Certifico que, de conformidad con el oficio GADAGP 2020-2025 de fecha 29 de octubre del 2025 emitido por la Dirección de Administración y Gestión de Personal a la fecha, la señora Marta Esquivel Rodríguez no tiene deudas por concepto de salarios con la Caja Costarricense del Seguro Social, derivado del oficio DFOEDS 3200 del 19 de diciembre del 2023. Asimismo, según lo referido en el oficio de la citada dirección, no es procedente para la caja ordenar ningún tipo de cobro hasta tanto no se resuelva el proceso de lesividad del acto administrativo que fue ordenado por la Junta Directiva mediante artículo 9 de la sesión número 9421 que fue celebrada el 19 de marzo del 2024. Es todo. Firma Mónica Taylor Hernández, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Aquí, ¿qué es el tema? Para no extendernos mucho, el salario que recibía doña Marta Eugenia Esquivel estaba categorizado de tal manera de que no se le puede atribuir ningún sobresueldo. Ujú. ¿Por qué? ¿Ok? Sí. Porque esa categoría, para no entrar en mucho tecnicismo, Ajá. ese tipo de salario no tiene sobresueldo, es un monto y Nada ya, más fijo. definido y ya. Si lo que se está cuestionando es el monto que ella recibía, para poder modificar eso de alguna manera, tenían que cambiar un montón de resoluciones anteriores y cambiarle el salario a un montón de gente, Ujú, y eso obviamente no procede. ¿Ok? ujú. ¿Qué sucede? Que entonces a alguien se le ocurrió decir, vamos a molestar a doña Marta y vamos a decir de que ella ganó un sobresueldo. Sí. Y ojo, que ese salario que ganaba doña Marta como presidenta ejecutiva de la caja, si no me equivoco, fue aprobado o ratificado cuando Álvaro Ramos era presidente ejecutivo de la caja. Correcto. Y a él no, o O sea, sea, parte de la el administración de mismo. él también lo recibió y no se le hizo ningún proceso por sobresueldo, por cierto. Ujú. Entonces, no aplica el término sobresueldo y no hay deuda correspondiente a eso que no existe, obviamente, ¿verdad? Pero siempre van a seguir escuchando de parte de creadores de contenido de la oposición esa repetición constante. ¿Por qué? Porque apelan a la gente que no se informa, que no Ujú. tuvo acceso, por ejemplo, a ese tipo de documento, para seguirle sembrando la idea de que efectivamente hay un sobresueldo. Si no, si hubiera existido un sobresueldo o una deuda, en esa carta hubiera dicho. Y si esa carta fuera falsa, así de rápido salen todas las evidencias de que así fuera. Es una carta certificada, firmada por doña Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la La Caja, caja. que acredita que doña Marta Eugenia Esquivel no tiene ninguna deuda con la Caja por concepto de ningún tipo
de sobresueldo. Y ya. Correcto. Quienes quieran seguir mintiendo es porque les da la gana de hacerlo. Solo para agregar, el proceso de lesividad, noten que cuando se da el dato, el proceso de lesividad se plantea en el 2024, porque también están diciendo que se acaba. Inclusive hay un medio de comunicación que está diciendo que que hace poco se planteó o que están haciendo ver lo que hace poco, cuando en realidad esto es ya viejo, ¿verdad? Y está en proceso. O sea, es un proceso que se dará, ¿verdad? Y ahí pues que se establezca la verdad real de los hechos. Listo. Esto lo podemos tocar como último tema porque lo podemos agarrar en combo. Eso ¿Ok? sucedió el día de ayer y el día de hoy. Bueno, el día de antier. Antier porque ya estamos, ya casi son la Sí. 1 de la mañana. Ok. Ya casi es la 1 de la mañana. Vean, esto lo hizo Tedemás, es el antidebate. Ha estado circulando mucho en redes, ¿verdad? Pero este fragmento en particular surgió, comenzó a circular y a mí me llamó mucho la atención porque en apenas un Dijeron minuto mucho. 18, 19 segundos, hay una serie de cosas muy interesantes. Lo voy a poner, lo voy a pausar, lo voy a comentar rápidamente y después lo vamos a comentar en general. ¿Está bien? Ujú. Para ver todo lo que por aquí se dice. Pongan mucha atención. ¿Qué fue lo primero que sintieron al ver la encuesta de hoy? ¿Y a quién le toca ahora? ¿A vos? Sí, vos sos el que empieza. Lo primero, eso fue Risas. el día miércoles, ¿verdad? Sí. El día miércoles salen dos encuestas, la del CIEP y la de Opol a primera hora, esto lo graban en la noche. Ujú. Vea la seriedad con que se toman la competencia electoral, que de estos 4 candidatos suman, a ver, creo que Claudia Dobles tiene 5, Ujú. Ariel tiene 4, Álvaro Ajá. Ramos tiene 8, ahí llevamos ¿cuánto? 5, 4, 9, 8, 17. 17. Ujú. Y Juan Carlos Hidalgo no recuerdo o no aparecía, pero redondearlo en 20, ¿ok? Dos Si punto quiere. algo, sí, creo que 20, Sí. 20%. Redondéalo en 20. Sumados tienen la mitad de lo que tiene Laura Fernández, que va en primer lugar. ¿Ok? Correcto. Entonces acá hay dos aspectos, primero que todo. Uno, la risa es de nervios, porque es una risa como nerviosa, me da la impresión. O segundo, hay algo como que le da gracia y de repente le resta justamente la importancia que eso debería significar para ellos, que La están en la seriedad del caso. competencia por la presidencia de la República. Ujú. Pero más adelante vamos a ver algo que va a decir Álvaro Ramos que no combina para nada con la risita que se echó al inicio. Seguimos. Ya, ¿qué te puedo decir? Ya que esto no se ha acabado todavía, hay que darlo hasta el final, ¿verdad? Pero Ese comentario de Juan Carlos Hidalgo uno lo puede interpretar como un espíritu deportivo. Esto no se ha Sí, acabado, esto hay no que se darlo acaba hasta el hasta que se final. acaba. Ese sería el Exacto. espíritu. Hasta ahí está bien. Sí, Hasta hasta ahí ahí. está bien. Hasta ahí es correcto. ¿Ok? Pero vamos a ver qué es lo que sigue. sí, de que tenemos que hacer algo, ¿verdad? Tenemos que hacer algo para que lo que dice la encuesta que está pasando no pase. Y esto es lo Uy, preocupante. ¿y qué es lo que tienen que hacer? Sí. A ver, si lo que dice la encuesta es la voluntad en este momento de la gente de votar de cierta manera, ¿por qué tienen que hacer algo para que eso no pase? ¿Qué es ese algo? ¿Cuáles son los límites de ese algo? ¿Por qué tienen que ir en contra de la voluntad de la gente? ¿Por qué no más bien se preocupan en apechugar y decir, tenemos que comunicar mejor, no hemos llegado bien a la gente, no estamos hablando en el idioma de la gente? No, tienen que hacer algo para que no pase lo que en este momento está pasando. No sé si es que no lo pensaron o no lo pensó bien Juan Carlos Hidalgo al decir eso, pero sonó muy mal. Sonó
Y si no es así, pues de que se cuida a la hora de hablar, ¿verdad? Pero sonó como torcer la voluntad de la gente de alguna manera. Hay que hacer Sí, algo. hay que hacer algo que. Sonó mal, muy, muy mal. Seguimos. Así es. Así Yo es. creo que en eso estamos todos de acuerdo acá. Ah, bueno, y están todos de acuerdo, ¿verdad? No sé hasta qué punto aquí estamos viendo una pizquita de conversaciones que ellos pueden tener aparte. Ujú. Porque dice, estamos todos de Entre acuerdo ellos. acá. O sea, lo han hablado. Han hablado que tienen que hacer algo para que no pase lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Que la gente en un 40% o más al día de hoy, 23 de enero, están pensando en votar por la continuidad representada por Laura Fernández y el Partido Pueblo Soberano. ¿Es eso lo que están diciendo? Esa es mi pregunta. Ujú. Así es. Yo he tratado de transmitirle a la gente, a muchos conocidos, la gravedad de la situación, ¿verdad? Porque esto Sí, yo sí. lo he visto en otros países, ¿verdad? Sí, sí. Y El guión está muy escrito. el guión está escrito y lo están siguiendo al pie de la letra. Entonces, dice Juan Carlos Hidalgo que ha tratado de transmitirle a la otra gente la gravedad de lo que está pasando en el país. Yo me pongo a pensar, entonces, el 40% o más de la gente que en este momento está pensando en votar por el Partido Pueblo Soberano está equivocada. Ajá. Bajo el raciocinio el pensamiento, digamos, de Juan Carlos Hidalgo, la gente que está dispuesta a votar por doña Laura Fernández está equivocada. Ujú. El que tiene razón es Juan Carlos Juan Hidalgo. Carlos Hidalgo. ¿Ok? Esto es lo que él está diciendo. Está tratando de hacer que la gente que está, o sea, hay gente alrededor de él que quiere votar por Laura Fernández y él está tratando de decirle que no, ¿verdad? Que eso es grave. Pero no solamente es la gente que lo rodea, es una masa importante de personas. ¿Por qué? Y dice que lo ha visto en otros países. Y aquí yo quisiera que alguien me mencione una dictadura sin ejército en América Latina o en el mundo. Una dictadura sin ejército. ¿Por qué lo digo? Por lo que viene. Ah, bueno, y Claudia Doble dice el guión, está en el guión. ¿Cuál es el guión? ¿Dónde se ha corrido ese guión? ¿En qué otros lugares? ¿Y bajo qué circunstancias y condiciones? Costa Rica en Latinoamérica, para hablar muy regionalmente, tiene condiciones muy particulares y diferentes a todos los demás países. A todos. Seguimos. Así es. Pero hay gente que está como que relativizando, como que no, como que eso no puede pasar en Costa Rica, nosotros Claro, somos por la ausencia de excepcionales. ejército. Sí, sí, sí. Por la ausencia de ejército, exactamente. Ahí es donde creen que no va a pasar y no es verdad. Ahora escuchen lo que va a decir Álvaro Ramos. Ya negó que como no hay ejército, y dice que no es verdad, o sea, sí hay ejército. ¿Ok? Eso es lo que dice Álvaro Ramos. Ahora traten de empatar lo delicado que va a decir Álvaro Ramos entre delicado y forzado con la risita pachotera, ¿verdad? O sea, de vacilón, ¿verdad? Esa risita vacilona que se echó al inicio, para ver si le encontramos coherencia. Ujú. Porque nosotros sí tenemos otro tipo de ejército, el de los narcos, y ellos tienen armas. Ujú. Y un proceso autoritario coligado con un narcotráfico puede hacer casi igual daño que si tuvieran un ejército. ¿Qué fue lo primero? ¿Y saben qué pasó después de eso? Nadie le dio pelota a lo que dijo Álvaro Ramos. Nadie lo secundó, nadie le dio continuidad a ese comentario tan desafortunado, por no decir Lo ignoraron para que no pasara más. incoherente. Sí, ¿Sabe por incoherente. qué? Por lo siguiente, voy a explicarlo. No es que a mí me parezca o no me parezca. Lo que está diciendo Álvaro Ramos es
que en este país el Estado está vinculado al narco y que ese narco tiene armas y le va a servir de ejército a un posible gobierno de continuidad. Y no solo eso, sino que en este momento las buenas relaciones diplomáticas que hay con Estados Unidos ponen entredicho bajo el argumento de El Álvaro Ramos argumento, la premisa, sí. que Estados Unidos o no sabe o no se ha dado cuenta o no le importa, ¿verdad? Que este sea un gobierno como el que él describe, vinculado al narco y con un ejército proporcionado por el narco. Es decir, un posible gobierno de continuidad tendría a un tremendo ejército del narco dominando a la gente, reprimiendo a la gente y con el apoyo de Estados Unidos como aliados. ¿Es eso lo que está diciendo? Vea, yo entiendo que hay narrativas que hay que instalar de manera maliciosa, como por ejemplo decir que doña Marta Eugenia Esquivel le debe plata a la caja por sobresueldos, y ya vimos que no es cierto. Ok, esa es la parte cochina de la política, porque es una parte muy cochina. Pero eso que dijo Álvaro Ramos no es cochino, es tonto. Perdón, en el alma. Pero si él no tiene pruebas para demostrar lo que está diciendo, no solamente está insultando a un gobierno, insultando a la gente que cree en un proyecto de continuidad, sino también al principal socio comercial de Costa Rica, que es Estados Unidos. A ver, Estados Unidos establecería las relaciones que ha establecido con Costa Rica si pensara que así mínimamente el gobierno está vinculado al narco de esa manera que lo está diciendo Álvaro Ramos. Y si eso fuera así realmente, él diría, ¿qué pensaron cuando vieron las encuestas de esta mañana? Ji. No, perdón. Todos estarían muertos del pánico. Todos los 19 candidatos estarían alteradísimos y muertos del pánico. Porque lo que espera es un apocalipsis a partir del 1 de febrero. Pero no es así. No es así. Si fuera así, todos estarían sobre la misma narrativa y no lo es. Y por lo menos uno de los tres le hubiera dado pelota. Y la que siguió hablando ahí después, si quieren ver el video completo, ahí lo buscan en la página de TVMás, es Claudia Dobles. Y Claudia Dobles lo que dice es, yo voy más por lo que dice Juan Carlos Hidalgo. O sea, no le dio pelota. ¿Para qué? Para no meterse en lo enredado y grave que dijo acababa de Álvaro decir. Ramos. Eso fue muy grave Claro. y no compagina ni es coherente con el vacilón con el que manejan el tema al inicio. Y en ese video estaban hablando de los helados de leche Pinito, estaban hablando de fútbol. ¿Tanto les preocupa la situación del país como para estar perdiendo el tiempo en eso? El problema Si de seguridad. realmente el tema apremiante y preocupante, riesgoso y peligroso es lo que dijo Álvaro Ramos. Vea, hay maneras de hacer política, pero tampoco sembrando forzosamente el temor en la gente. Eso estuvo muy mal. Y yo entiendo que el señor de política de repente no sabe mucho, pues es la primera vez que se mete en estos Sí, en líos. política. Pero tampoco se puede pegar un viaje astral y comenzar a decir cosas de ese calibre. Primero, termina muy mal. Segundo, es insultante. Totalmente. Perdón por el freestyle, perdón. No, está bien. Yo lo que tengo que agregar es que bastante desafortunadas las palabras, y es cierto, yo estuve viendo también el antidebate para analizar, en realidad, más que ese fragmento, quiero decir que pues las conversaciones eran como muy superficiales de parte de la mayoría, y una persona que quería controlar mucho la conversación entre los cuatro era la señora Claudia Dobles, que eso fue lo que yo noté. Pero lamentable lo del señor Álvaro Ramos, que algunas veces ha tenido ese tipo de declaraciones desafortunadas, y no solamente ahí, sino en varios debates y en varias declaraciones ya lo ha dicho, ¿verdad? Sí, vea,
Si eventualmente alguien de la campaña de don Álvaro ve ese video, ¿verdad? Eventualmente. O el mismo don Álvaro, no lo sé. De repente no le salimos en el algoritmo a la de tantas. Sí, ¿Ok? sí, eso también. Pero que si tiene pruebas de eso, que las Ay, sí, que las presente y aporte, por ponga favor. denuncias, no narrativas, no Porque están bien graves. teorías, no cuentos, pruebas concretas, porque de lo contrario está jugando en una línea muy, muy, muy peligrosa en la que les puede estar tratando de faltar el respeto eventualmente a la población. Y la gente no es tonta, la gente no es bruta. Así que es mejor enfocarse en tratar de construir una imagen apetecible y potable electoralmente hablando, antes de estarse inventando películas de los 80, pero aquí en Costa Rica. Sí. Y finalizamos con Ujú. este otro. Este más cortito. Está más liviano, digamos, ¿verdad? Esto pasó en el 8º mandamiento. Es 1 minuto de video nada más. Pero poner en el centro lo que para nosotras es realmente importante y es recuperar la institucionalidad. Lo vamos a poner de vuelta, un toquecito. Ella es Ana Gabriel Zúñiga, directora de campaña o jefe de campaña de Claudia Dobles, del PAC. PAC. Y ¿Ok? por cierto, le molesta mucho que le digan el PAC. Dice que son coalición. Lo siento, son Agenda PAC. Ciudadana. Son PAC. ¿Ok? Son PAC. Y tan PAC que ahorita lo vamos a ver. En 1 minuto 48 va a decir 4 cositas y una feria. 4 cositas que las contrastamos con 4 noticias viejas. ¿Ok? Y la feria es la cuñita al Frente Amplio. Primero lo vamos a escuchar y después vemos punto por punto. Y lo quiero decir desde un lugar muy genuino. Nosotras hemos hecho campaña desde el amor y la ternura, desde el amor por Costa Rica, donde tenemos el espacio seguro para que la gente que piensa distinto se pueda sentar en una misma mesa y apartar aquellas cosas que nos separan, aquellas cosas en las que no pensamos igual, pero poner en el centro lo que para nosotras es realmente importante y es recuperar la institucionalidad que invierte en la gente, que le devuelva las becas Avancemos a la gente, que le devuelva los bonos de vivienda a la gente, que permita tener un sistema nacional de cuidados fortalecido, que realmente atienda el tema del costo de la vida que nos está doliendo a las personas jóvenes y a las mujeres. Y yo creo que hay un llamado que trasciende las diferencias históricas que hayamos tenido en el pasado, es el llamado por Costa Rica. Y creo que el único movimiento político que ha logrado hacer esa suma de esas adhesiones, no de la gente que piensa igual, porque desde la oposición es muy sencillo pensar como oposición y acercar solo a quienes piensan igual a una. Es que hemos tenido la valentía de nuevo de incomodarnos por Costa Rica, de ser capaces de poner en el centro el interés máximo que es vencer al oficialismo y devolverle la decencia a la política. Y hay cosas que a la gente le mueven más, la forma de ser del costarricense, que es que a pesar de la diferencia, cuando hay un partido de la CL todos nos ponemos la roja. Para nosotras ese es lo que queremos evocar, que hay una cosa más grande, que los pequeños detalles en los que hay diferencia. Y quisiera plantear también que más allá de la intención, por supuesto, de tener diputaciones del Frente Amplio, que son, yo creo, una de las oposiciones más férreas y que agradecemos muchos y muchos costarricenses estos 4 años, pero se necesitan diputadas y diputados más allá del arte de hacer oposición. O sea, no los diputados del Frente Amplio, lo que está diciendo. No, bienvenidos sean, y maravilloso será tenerles en nuestro gobierno. Perdón, qué pelada decir eso al final, ¿verdad? Sí, totalmente. Porque, o sea, les dijo, de ahí, ustedes para oposición sirven nada más. Pero entonces vean, acá hay 4 ideas que yo les saqué a lo que dijo la señora Ana Gabriel, ¿verdad? Dijo, jefa de campaña del PAC, ¿verdad? Estuvo en el 8º mandamiento y en 1:47 dijo lo siguiente. 1, el PAC quiere gobernar con amor y ternura. Y aquí hay una fotito. Así se gobierna con amor y ternura. Tarán, ¿verdad? Renuncia a viceministro que envió pornografía con celular institucional. Segundo punto. Punto número 2. Dice, léalo, Ana Cris, porfa. El PAC dice, recuperar la institucionalidad que invierte en la gente.
Foto adjunta sobre el endeudamiento. Ok. Foto número 2. ¡Tarán! Gobierno PAC dispararon deuda para financiar presupuestos. Endeudamiento promedio para financiar presupuestos aumentó 9.2 puntos porcentuales en periodo 2014-2021. Y aquí están los dos señores expresidentes. Responsables, Seguimos. claro. Punto número 3. Dice, el PAC quiere atender el costo de la vida que le duele a las personas jóvenes y a las mujeres, dijo esta señora. Dice foto adjunta sobre aumento en combustibles. Bien. Vamos entonces. ¡Tarán! Prepara el bolsillo. Dice, precio de los combustibles subirá hasta 31 colones. Esto fue en el 2019. Precio por litro de gasolina super estará en 690 colones. 190. ¿Se acuerdan cuando llegó como a 700 y el dólar también casi? Bueno, en realidad te voy a contar que Carlos Alvarado entrega prácticamente el litro de gasolina alrededor de 1.000 colones, ¿verdad? Exactamente. O sea, eso es Entonces, ahí una locura. fue Una es más, verdadera creo que locura. sobrepasó los 1.000 colones y en ese momento el costo de la vida y era sobre todo quejas de los taxistas, los Uber, las personas que entregan, Todo el etcétera. mundo. Eso Todo fue el un mundo. desastre. Es que ya Sí, sí. imagínate, estaría al doble prácticamente lo que está ahorita, ¿verdad? Y dice que quieren bajar el costo de vida. Y Y finalmente ayudar a las dice, mujeres. aquí, ¿qué dice? Ese. Me cerré el micrófono, dice, el PAC le quiere devolver la decencia a la política. Foto adjunta. Ay, espérate, no me dejaste leer. Ay, perdón. Esta. Foto Aquí adjunta. Bueno, está. ahí está. Esa es la foto adjunta. Esta es la decencia de la política. Tribunal Penal aumenta en 180 millones e intereses la condena al PAC por estafa al Estado. Qué buena decencia. 82 contratos por servicios especiales de la abogacía del Estado acusó tras una apelación. También eran falsos. Contratos falsos. El PAC entregó contratos falsos y estafó al Tribunal Supremo de Elecciones. No es deuda, es estafa. Creo que al final todo sumó como 600 y algo de millones y todavía no lo terminan de pagar y así están participando en coalición, pero están participando. Sí. Y finalmente dijo que los diputados del Frente Amplio solo sirven para hacer oposición. Pero a mí lo que más me llamó la atención fue la ternura y el amor. Como si usted con la ternura, el amor, la negociación, solo me faltó como el angelito de Cupido y tirar así no sé, una flecha, como si estuviéramos un 14 de febrero y como si la política fuera amor y ternura, costarricenses. Por Dios, seamos serios, de verdad, seamos serios. Vamos a ver. Evidentemente uno debe tener amor por el país y basado en eso, Sí, tomar pero decisiones técnicas correctas, responsables. Y por ejemplo, fue responsable tener el litro de gasolina casi en 1.000 colones, el dólar en 700 colones, un montón de empleos perdidos, más de 2 años metidos en la casa, empresas quebrando a causa de la pandemia, la funcionarios que subida del tenían que FES. destituirse Ujú. por transferir pornografía desde dispositivos oficiales, una estafa al Estado, Una una cárcel que condena no por se estafa, utiliza de estereofón, o sea, ellos son malos administradores por naturaleza, no sé, porque la izquierda exacto, promete y promete y no puede cumplir porque exacto. no cuenta con el financiamiento para cumplir lo que está prometiendo. Y no solamente financiamiento, Richard, es que ellos no son netamente conocedores por su propia ideología, porque es que cuando usted escucha hablar, por ejemplo, a Sofía Guillén, que dice que bueno, ella es economista, ¿verdad? Pero la economía, que desde el punto de vista que lo ve ella, a mí se me para la peluca. O sea, todos los Porque ella lo pelos se ve me desde el paran. lado izquierdo, Claro, usted lo ¿verdad? ve desde el Lo lado ve con el ojo izquierdo, izquierdo.
ese otro lado frontal de mi cerebro completamente, en el cual no sabe producir, no sabe de dónde tomar el dinero, es solo cumplamos, endeudémonos, pongamos impuestos, desincentivemos a la inversión extranjera y todos los demás son ricos y entonces, como dicen, hagamos que se vayan, pero y lo peor de todo esto es que hay jóvenes ahí, bueno, ahí la más joven que se puede decir que de verdad es joven es Priscila Vindas, pero ciertamente hay jóvenes ahí en contra de 4x3 que le puede dar empleos a los jóvenes y ahí es donde uno dice, ¿y esta gente qué está haciendo aquí? Volvamos, Literalmente. volvamos al PAC. Yo Ujú. solamente les digo, quiero decir algo que es muy real. En el año 2018 llegó a Casa Presidencial Carlos Alvarado junto con Claudia Dobles, que al día de hoy defiende, al menos con más elocuencia, el gobierno de Carlos Alvarado que el mismo Carlos Alvarado cuando fue presidente. Sí. ¿Ok? Eso es al día de hoy. Si en un eventual hipotético y bizarro caso llegara Claudia Dobles a la presidencia de la República, ¿con quién llegaría? Con Carlos Alvarado. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería la diferencia entre un gobierno de Carlos Alvarado, el más impopular que ha tenido el país, creo que en 50 años, dice la estadística, me parece? ¿Cuál sería esa diferencia con un eventual hipotético y bizarro gobierno de Claudia Dobles? Y que la Ujú. gente lo responda. Que la gente lo responda nada más, porque de discursos, yo no voy a negar el manejo verbal que tiene Claudia Dobles em, para decir cosas, pero no, a ver, para construir ideas, pero sin fondo. Exacto. Sin ¿Ok? estructura, sin presupuesto, Es sin decir, una cosa, trasfondo, sin acción. Claudia Dobles, como arquitecta, diseña un edificio, pero no le hace las bases en su Ujú. discurso oral. Ni sabe de dónde viene el presupuesto para hacer ese edificio. No, porque lo que ellos hacen es prometer y vamos a hacer, y los verbos en infinitivo, vamos a reforzar, vamos a fortalecer, vamos a hacer crecer, vamos a no sé qué. Ya, yo también le puedo decir, voy a Yo también. adelgazar, voy a comer mejor, voy a hacer ejercicio. O sea, Ay, yo puedo Dios mío, decir todo eso y qué eso no significa ejemplo. que lo vaya a hacer. De No, verdad, yo me pongo como no. ejemplo yo, ¿ok? O sea, Sí, eso no sí, sí. significa que lo vaya a Yo quiero, hacer. yo Otra quisiera hacer un cosa. edificio, pero si no tengo el presupuesto para hacerlo, ¿cómo lo voy a hacer? Otra cosa es que yo diga, voy a contratar a un nutricionista que me va a cobrar tanto y voy a destinar tanto presupuesto para comprar comida saludable y voy a pagar un gimnasio para ir todos los días en la Ah, ya mañana. esos son planes de acción. Exacto, ese es un proyecto. Correcto. Y yo aparto mi presupuesto para esto, para esto, para esto, para esto, y mi tiempo para eso, para eso, para eso, para eso, para eso, Ujú. ¿verdad? Y Exacto. entonces ya lo hago. Pero otra, a ver, a veces parece que los planes de Claudia Dobles, perdón, parecen los deseos de fin de año. El próximo año voy a O hacer los esto, deseos esto, del y principio de cuando año. uno se va tragando las uvas, ¿verdad? Y tratando de hacerlas con cada campanada, algo Ajá. así. Ok. Entonces Entonces, serían bueno, puros al deseos. final de cuentas, vea, si la gente quiere votar por Claudia Dobles, por Ariel Robles, por quien sea, ¿ok? O por doña Laura, están en su total libertad, pero sepan por qué están votando. Analicen críticamente y técnicamente Mm. por quién estarían votando. Yo solo quiero decirles hechos y los hechos, según la encuesta, es que el CAC tiene en este momento 2 curules costarricenses. Entonces, ciertamente, muy probablemente no veremos a la señora Claudia Dobles en Zapote, pero sí la vamos a ver hasta el momento en la Asamblea Legislativa. ¿Será que llevará al señor Carlos Alvarado como asesor a la Asamblea Legislativa y tendremos que verlo 4 años? Veremos a ver qué dice el costarricense en las urnas y tendremos que darnos y ver esas escenas precisamente.
Tomemos en cuenta que el que todos tomamos una decisión en la urna y al final todo el país es el que tiene que tener la responsabilidad de ver esas decisiones. Precisamente no todos tomamos la decisión de que esos diputados que vimos anteriormente de diferentes comisiones que han cometido ese montón de shows y cosas que son tan grotescas, todos la hayamos visto. No votamos por ellos, pero todos tenemos que verlo. Y A, ciertamente tenemos que también ser responsables de esas decisiones. a mí mi abuela me enseñó a hablar clarito y en español, ¿verdad? Entonces, nada más voy a cerrar, ya que mencionó a Carlos Alvarado, el expresidente, como posible asesor de Claudia Dobles, si ella llega a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Porque eso es a lo que apuntan Eso es lo que realmente. apunta. Ujú. Em, Vamos a ver. Carlos Alvarado no está en la campaña porque evidentemente no les conviene. Si yo fuera asesor de marketing político, digamos, del PAC, yo le diría, ni a palo saquen a Carlos Alvarado. Es el presidente más impopular del país, no suma, resta puntos. Ujú. Y cada vez que ha salido, como que la gente es así, ¿verdad? Y viene el déjà vu inmediatamente, pandemia, mascarillas, negocios cerrados y protestas y policía golpeando gente, ¿verdad? Que Ujú. también pasó en su momento, o sea, Uber llorando de rodillas, ¿verdad? Es feo. O sea, el recuerdo es muy feo, el endeudamiento, la gasolina, el tipo de cambio, o sea, fue una cosa pavorosa. Entonces, y paquetes de impuestos. Entonces, evidentemente, una vez que se terminen las elecciones, vamos a ver más a Carlos Alvarado. Sí, y ¿Ok? hasta el momento es un hecho. Sí, él no conviene sacarlo en cámaras. Ujú. Que está trabajando, que está mucho fuera del país, no sé qué. Yo, pues bueno, el día que grabó el video para el presidente, que estaba bien, bien, bien casero y bien, bien, bien improvisado, yo no creo que con esa barba estuviera yendo a un lado y a otro del país. Y si ese día o en esos días estaba aquí en Costa Rica, porque no estaba presentable con esa barba, ¿verdad? Si en esos días estaba aquí en Costa Rica y ya tenía mucho rato de habérsela dejado, dicho sea de paso, porque tenía la barba bastante grande, pues tampoco en esos días pudo sacar un tiempito para ayudar y acompañar a su esposa que está batallando por la presidencia de la República y por una curula al mismo tiempo. Tampoco he tenido tiempo para hacer un posteo donde diga, voten por Claudia. 3 palabras. O 2. Claudia, presidente. Dios No, guarde, haga eso, porque no si ha no, tenido, no ha tenido tiempo. Obviamente está invisibilizado. sí. Pero díganme, ¿podemos visualizar una separación de ellos dos? Son un binomio. Sí, 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 Y sí. si aún así la gente que quiere votar por el PAC, Cree. la misma gente que no votó por el PAC en el Ajá, 2022, ajá. que Buen los punto. votos llegaron a 13,000 nada más, Sí. ahora dicen, que ahora es diferente. Si quieren pensar eso está bien, pero es la misma Claudia, es el mismo Carlos Ujú. y ya. Y van a estar Pero, presentes en la o gobernanza sea, de lo que sea que se dé. yo quiero ser claro en lo que pienso y en lo que veo, pero jamás le diré a alguien, usted no vote por... Vote, pero sepa por quién está votando. No, y que están advertidos todos, ¿verdad? Yo solamente advierto. Y con el Villalta y con Claudia Dobles. Esto es lo que puede suceder y hasta el momento las encuestas son los números que nos están dando. Cada día, que son todos los días que me preguntan, me encuentro a alguien y me dice, ¿por quién voto? Yo le digo, ¿qué quiere para el país? Nunca le digo por quién, yo le digo, ¿qué quiere para el país? Que esté mejor, ¿en qué? En esto, 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 esto. Ok, entonces vaya y busque quién propone algo concreto y real para lograr eso. Que sea real, que sea Ujú. realizable. Y pues solitos llegan a una decisión que no les voy a comentar. Sí, sí, sí. Y hasta aquí llegamos en este episodio de Convergencia. Muchísimas Así gracias, Ana es. Cris. 1:27 de la mañana.
logramos el Temprano. propósito de no llegar a las 2 horas, porque falta un minuto. Entonces despídase Bueno, ya, entonces por favor. terminemos ya. Yo sí me tengo que despedir rápido. Entonces, adiós costarricenses, nos vamos. Nos vamos. Muy buenos días. Provecho en el desayuno. Bye bye. Provecho, chao. Bye bye.